Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción un servidor, Benjamín Muratalla. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos invitado a la bióloga Felisa Aguilar del Centro INA Coahuila para platicar sobre el tema la conservación de sitios paleontológicos en México. Buenos días, bienvenida a estos micrófonos de Radio INA. Gracias por la invitación y pues es un placer estar aquí compartiendo un poco del trabajo que día a día hacemos. Cómo no, Felisa. Antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestro especialista a manera de introducción. Felisa J. Aguilar Arellano. Es bióloga egresada de la FES Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el grado de maestría en Ciencias Biológicas con especialidad en Sistemática en el Instituto de Geología de la UNAM. A partir de 2004 es profesor investigador titular B del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es responsable de la sección de Paleontología del Centro INA Coahuila. Actualmente está realizando sus estudios de doctorado en Geología en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, España. Su línea de investigación es la arqueozoología y la paleontología de vertebrados, con énfasis en las faunas del Pleistoceno de México, y recientemente ha comenzado con el estudio de las huellas y huesos de dinosaurios. Ha impartido cursos a nivel licenciatura de especialidad en paleontología y en diplomados. En su producción académica cuenta con 49 publicaciones. Ha codirigido 3 excavaciones paleontológicas y ante la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del INA, ha registrado 10 colecciones paleontológicas y registrado 2 sitios con bienes arqueológicos y o paleontológicos. El último de ellos, el sitio paleontológico del Cretácico tardío Las Águilas. A nivel de divulgación ha impartido 66 conferencias y desarrollado los guiones temáticos de exposiciones temporales como Hallazgos paleontológicos recientes en San Luis Potosí, El gigante de Atoyac, en coautoría con el profesor Óscar J. Polaco, Los mamutes del vallecillo Yepómera Temozachic, Chihuahua, y Al rescate del patrimonio paleontológico mexicano, y recientemente con el AF Israel Lara y la arqueóloga Fiorella Fenoglio, el guión de la exposición Ancestros de Piedra, el patrimonio paleontológico de México. Hola, Felisa, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí regresando nuevamente al Distrito Federal. Me da mucho gusto que me hayan elegido para platicar contigo con este tema tan interesante como es la paleontología. ¿Qué es la paleontología, Felisa? Mira, como definición, si nosotros nos vamos a sus términos etimológicos, quiere decir el estudio de la vida antigua, aunque básicamente nosotros lo estamos refiriendo exactamente a aquellos seres vivos que habitaron en el pasado remoto del planeta Tierra. Y estamos hablando en términos temporales, básicamente desde cuando nosotros tenemos evidencia en el planeta Tierra de la primera células, ¿no? Hasta lo que nosotros marcamos como límite temporal, que es la famosa extinción de la era del hielo. Entonces estamos hablando de aproximadamente 3.800 millones de años a 10.000 años antes del presente. Muchas de estas cosas la gente a veces se confunde con arqueología, porque dicen, bueno, arqueología también es el estudio del antiguo, pero la gran diferencia entre estas dos disciplinas es que por un lado la arqueología tiene que ver precisamente con la interacción del hombre en su ambiente, las manifestaciones que él deja por su paso por la Tierra, y en la paleontología no. Más bien nosotros estudiamos al ser humano como un organismo más, como un organismo biológico y con sus partes de evolución, pero también vemos el resto, ¿no? Las plantas, los animales y todos aquellos que han ido dejando huella en el planeta Tierra. Qué hermosa profesión y qué fascinante campo de estudio. Así Felisa, es. De pronto hablamos tan
de manera tan sencilla del tiempo, ¿verdad? Decimos, hace 10,000 años, 700,000 años, pero son tiempos fabulosos. ¿Qué implica el tiempo en este tipo de estudios? ¿Cuál es la importancia del tiempo? Es decir, ¿es una dimensión que se puede manejar con facilidad en este conocimiento? No, realmente es muy difícil. Realmente la concepción del tiempo es algo muy importante para nosotros, porque por un lado nos permite entender todos esos procesos de evolución que han ocurrido en el planeta Tierra, donde muchas veces nosotros queremos entender, bueno, cómo es que han ido cambiando los animales y las plantas a lo largo del tiempo. Estos cambios no son de un minuto a otro, sino tienen que pasar grandes temporadas de años, ¿no? Millones de años. Esto, cuando se fue desarrollando la paleontología, simplemente no se podía dimensionar, ¿no? Nosotros, los primeros paleontólogos, ¿qué era lo que hacían? Bueno, veían las diferencias entre los fósiles que estaban encontrando y el paquete de rocas donde estaban estos embebidos. Entonces ellos decían, bueno, esto básicamente estamos hablando de vida primitiva, que es por eso que nosotros hablamos de la era paleozoica, y bueno, esta es una vida un poquito más evolucionada, pero no tan compleja como lo que nosotros conocemos. Bueno, entonces la vida media, que es la era mesozoica, o la vida más reciente, algo que tenemos mayor referente a nosotros, ¿no? Que es la era cenozoica. Al inicio únicamente lo hicieron de término cualitativo, únicamente nombrar, diferenciar el paquete de rocas, el tipo de fósiles que existía. Tiempo simplemente no se podía en aquel momento. Gracias al estudio y al descubrimiento de los elementos radioactivos fue cuando ya se pudo estar estableciendo, digamos, una escala cuantitativa. Que al igual, cuando nosotros hacemos esa medición, se nos hace súper difícil, ¿no? Si de por sí, cuando hablamos de un siglo, decimos que eso pasó hace 100 años, ahora ya hablar de 1,000,000 de años, bueno, eso implica mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver un poco con toda la dinámica que tiene nuestro planeta, que simplemente es un planeta que sigue siendo cambiante, pero que tiene una larga historia, ¿no? Entonces, a nivel temporal es algo muy importante para nosotros. ¿Cómo lo dimensionamos? Pues bueno, ahora sí que tratamos de hacer esas escalas a través de estos métodos cuantitativos, pero cuando a nosotros nos preguntan cómo es que lo asocias, nosotros muchas veces hacemos el ejercicio de relacionar con algo que nosotros tenemos día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre hacemos la comparación con un año de vida. Entonces, cuando hablamos de que el planeta Tierra se creó, sería el 1 de enero, ¿no? Pero realmente la primera evidencia de vida es hasta aproximadamente el 15 de septiembre, ¿no? Pasaron todos esos millones de años, desde 4,500 hasta 3,800 millones de años, para que la vida empezara a surgir en el planeta Tierra, ¿no? O sea, son meses que, digamos, están haciendo ese cambio en el planeta para que la vida surgiera. Y nosotros simplemente aparecemos en el último segundo del último minuto del 31 de diciembre de ese año, ¿no? Entonces somos nada en comparación a esos millones de años. Verdaderamente fantástico hablar de estas de esta dimensión del tiempo, manejarlo, calcular y imaginarse este pasado tan remoto, ¿verdad? Traerlo al presente. Tú haces trabajo de campo, Felisa. Yo hago trabajo de campo. ¿Y qué sientes cuando te has encontrado algunas cosas? Has tenido hallazgos seguramente. ¿Qué sientes? ¿Cómo te conmueve? Bueno, simplemente yo creo que uno como estudiante, cuando nosotros tenemos la práctica de campo, donde nos enseñan a reconocer, sí, siempre estamos con la búsqueda, voy a poder diferenciar de todas las rocas que vemos un fósil. Y siempre es el desencanto de simplemente no era, es algo que te llama la atención, porque lógicamente la experiencia te va dando los elementos para que tú puedas diferenciar perfectamente algo caprichoso que se forma, que muchas veces nos dan los minerales, a lo que realmente es un fósil. Pero la emoción, cuando ya por fin puedes diferenciarlo, y en mi caso ya profesional, de que te encuentres algo, es realmente fascinante, ¿no? Porque es entender toda la dinámica que tuvo que haber ocurrido para que ese pequeño resto que yo estoy recuperando se haya preservado. Porque si bien los fósiles los encontramos en las rocas, lógicamente las rocas tienen un proceso de destrucción natural,
¿no? Están sujetas a un proceso de erosión. Entonces, muchas veces ese proceso de erosión hace que se destruya por completo la roca para que dé paso a la formación de otras rocas. Felisa, y que, cuéntame, ¿cuál ha sido el primer objeto que te encontraste? ¿Recuerdas qué sentiste? ¿Qué fue? ¿Y cómo lograste contextualizarlo? De repente uno se imagina, bueno, es que la gente que anda, arqueólogos, paleontólogos, biólogos, que andan a la búsqueda de estos objetos del pasado, encuentran algo. ¿Cómo arman ese rompecabezas? Porque para la gente común no nos explicamos cómo reconstruyen a partir de una uña, digamos, a partir de un cabello, de un pelo. ¿Cómo reconstruyen todo la gran mole de un dinosaurio? Claro, bueno, en este caso es realmente por eso la vinculación de la paleontología con la biología, ¿no? La biología, ¿qué es lo que nos da? Todos los elementos de los organismos actuales. Entonces sabemos de anatomía, fisiología, en qué tipo de ecosistemas los encontramos, con qué tipo de animales o plantas se pueden encontrar asociados, y nosotros hacemos como que un catálogo, por así decirlo, ¿no? Nosotros sabemos que tal planta es característica de la selva, o tal planta es característica de una zona desértica, ¿no? Y básicamente todo eso lo englobamos. Con la paleontología, lógicamente, no vamos a encontrar todo ese ecosistema completo. Nada más vamos a encontrar un pequeño resto. Ese pequeño resto, a través de los estudios que tenemos de los animales actuales o de las plantas actuales, nos permiten hacer esa recreación, porque nosotros utilizamos dos aspectos muy importantes que se manejan en la paleontología. Algo que se llama actualismo biológico, que es decir, todo lo que se aplica en los organismos actuales tiene que aplicarse en el pasado. Entonces, si ese vivió en la selva, de seguro el que yo me encontré con tales características vivió en la selva, ¿no? Aunque estemos hablando de ecosistemas, de paisajes, claro, de hábitats muy distintos a los de ahora. Claro. Pero digamos, la selva, junto con los seres que la habitan, también transcurre a través del tiempo, también se transforma. ¿Cómo serían las selvas, los bosques, es decir, la tierra en aquellos años? ¿Ustedes se la imaginan? ¿Cómo la recrean? Lo que cambia básicamente es el tipo de plantas que la constituían, porque la forma de las hojas, el tamaño de los árboles es exactamente lo mismo que nosotros vemos en la actualidad. Lo que cambia es la conformación de esas especies que en algún momento habitaron esas regiones, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo es que lo visualizamos? Pues ahora sí, como te comento, bueno, a ver, si encuentro yo una hoja de tal tamaño, bueno, veo qué árboles o qué plantas tienen una semejanza, entonces yo digo, bueno, esto tuvo que haber tenido tal altitud. Lógicamente son hipótesis de trabajo. Conforme más encontremos fósiles, esas hipótesis de trabajo o se confirman, ¿no? O nuevamente tenemos que plantear unas nuevas. En el caso de los animales eso pasa continuamente, porque muchas veces encontramos un dientecito y con un dientecito hacemos el animal completo, que es en ese caso el otro término que nosotros utilizamos, que es la correlación orgánica, que yo quiere decir que aunque yo me encuentre una uña o me encuentre el diente, tiene una asociación. Esa característica de la anatomía con la cual yo pueda reconstruir. Y es por eso que hacen los paleoilustradores esas grandes representaciones de esos animales del pasado con solo un fósil. Lógicamente es una hipótesis de trabajo. Si por fortuna, porque hay veces que sí se llega a encontrar, tenemos un esqueleto un poquito más completo, bueno, pues nos puede decir que confirmamos la propuesta de la reconstrucción, o de plano nos dicen, no, estaban completamente equivocados, ustedes estaban considerando ciertas características, tienen que modificarlas, que va desde el tamaño hasta si tenía pelaje o no, porque eso también va cambiando, no son propuestas únicamente, es imaginación, que es muchas veces la duda que la gente tiene, ¿no? ¿Cómo es que le ponen colores? ¿Cómo es que tenía ese pelaje? Bueno, simplemente es una hipótesis de trabajo, conociendo un poquito lo que sucede en la actualidad. Si nosotros vemos que los animales del norte, por las condiciones frías, necesitan un pelaje grueso, bueno, nosotros suponemos que en condiciones similares, pues deberían tener esas mismas características los animales que vivieron ahí. Pero para que eso lo tengamos, yo tengo que estudiar el conjunto, porque muchas veces la gente piensa, ya con que tú identificaste es un fósil, ya lo hiciste y ya. No, nosotros manejamos el contexto, ¿no? Lo que es la roca donde yo lo encontré,
la forma en que el animal se encontró o la planta se encontró depositada y qué otros elementos a su alrededor me pueden dar esa pequeña lectura del pasado, porque al final de cuentas es un fragmento, simplemente un fragmento de aquello que pasó millones de años, ¿no? O miles de años, depende un poco, en este caso, del fósil que a mí me tocó encontrar, que muchas veces también hay una gran inquietud de la gente. Muchas veces piensan que nosotros llegamos, salimos al campo y automáticamente encontramos un fósil. No es así. Muchas veces hacemos recorrido, hacemos prospección, porque utilizamos esos mapas geológicos que nos están diciendo, bueno, por aquí debe haber. Muchas veces no vamos a encontrar nada y otras veces sí. La mayoría de las veces atendemos las denuncias de la gente, ¿no? Donde nos reportan de que vieron algo extraño, una forma extraña, entonces pues dicen vamos a reportar, ¿no? Para ver si es cierto o no. Que en mi caso en Coahuila siempre me están reportando huevos de dinosaurio porque todo el mundo quiere encontrar su huevo de dinosaurio, pero entonces nosotros vamos al campo y muchas veces o descartamos esa idea o al contrario, nos da el potencial para, bueno, aquí a lo mejor no es lo que nos están reportando, pero aquí tenemos una zona importante que pudiéramos prospectar y es cuando desarrollamos esos proyectos. Y ya que hablas de fantasía, estamos manejándonos, digamos, con un método científico. Así es. ¿Qué porcentaje en esto de la reconstrucción del pasado hay de fantasía, de evocación, de pensar, bueno, es que así pudo suceder, así pudo ser? ¿Y cuánto crees que haya de realidad? ¿Qué porcentaje habrá de realidad que nos dé la certeza de que así fue el pasado? Bueno, en este caso yo creo que estamos hablando de un 50 y 50 y también depende de quién haga la reconstrucción. Muchas veces, que eso es algo que nosotros como especialistas hemos ido perdiendo. En el pasado los grandes naturalistas hacían sus propios dibujos, sus propias propuestas de reconstrucciones, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, no todos tenemos esa habilidad. Entonces lo que hacemos nos asociamos con gente que tiene esa habilidad para dibujar. Hay gente que esté interesada por darle una apariencia en vida a esos restos, pero también está consciente de que debe de apegarse lo más que se pueda de acuerdo a la evidencia encontrada. Entonces, ¿qué es lo que se pasa? Hacemos un binomio. Yo le digo, bueno, los huesos son gruesos, los huesos nos están hablando que los miembros anteriores eran más cortos, los miembros posteriores más largos. Entonces, él ya va dándole, ¿no? Una imagen a lo que yo a través de los fósiles estoy dando, ¿no? Ya le comenta, bueno, mira, lo encontramos en un ambiente de que de acuerdo a las plantas asociadas me está indicando que es un ambiente de selva. Bueno, lógicamente, si encontré un dinosaurio, me va a poner a lo mejor los colores algo semejante a que se mimetice, porque lógicamente ese dinosaurio se tendría que proteger, ¿no?, del carnívoro. Entonces, por eso es los colores que nosotros a veces proponemos. Pero también hay gente que le gusta leer, ¿no? De alguna manera empírica empieza a tener acercamiento y ellos quieren darle esa característica propia a esos organismos y podemos encontrar propuestas de ellos mismos, ¿no? Hay unas muy buenas de esa manera empírica con pequeños ya correcciones que a veces nosotros, si se acercan a nosotros, los podemos apoyar en hacer esas adecuaciones, y hay gente que te puedes encontrar cosas completamente fantasiosas, ¿no? Pero que es interesante, porque al final de cuentas la paleontología lo permite. Qué apasionante. Verdaderamente apasionante. Oye, Felisa, ¿y qué hay con el uso de las nuevas tecnologías? De pronto, en las noticias, en revistas científicas, mencionan que con programas cibernéticos se puede reconstruir, que ya no es mucho el trabajo directo del investigador en este terreno de la reconstrucción del pasado, sino que la tecnología te da esas reconstrucciones. ¿Qué fidedigno es ese procedimiento para ti? Es fidedigno, pero no es totalmente cierto que infalible. Que se quita el investigador, ¿no? Por un lado, son totalmente programas con ecuaciones matemáticas. Son programas donde tú tienes que meter las variables con las cuales tú vas a hacer esa recreación. Entonces, lógicamente, para que el programador establezca esas variables, tiene que tener contacto con el investigador. Entonces, más bien aquí es hacer otro tipo de binomio, así como hacemos el binomio con el paleoilustrador,
¿no? Tenemos que hacer el binomio con esa gente que maneja las tecnologías. Como todo, hay que manejarse con discreción, porque lógicamente muchas veces la calidad o ciertos detalles se pueden ir perdiendo, ¿no? Porque muchas veces queremos todo de manera más sistemática, más informática. Y hay cosas que simplemente los ojos humanos van a tener que seguir participando, las manos humanos van a seguir participando. Me acuerdo mucho, sobre todo con las películas de Parque Jurásico, ¿no? Que nos ponen el georradar y que te hacen la reconstrucción perfectamente del esqueleto completo. De repente dices, es que eso no es cierto. Un georradar nunca te va a dar la imagen como tal del esqueleto que tú estás viendo en pantalla, te da una lectura sí, pero de que hay algo ahí inmerso. Y en el caso de nosotros, pues tiene que tener una serie de condiciones el terreno para que nosotros lo podamos usar. En el caso de los fósiles, eso es imposible, ¿no? Nunca vamos a encontrar una zona planita y que no tenga minerales. Y esto es muy importante, Felisa. Creo que estás mencionando una cuestión dentro de las ciencias humanas y la máquina, ¿verdad? Yo creo que la máquina para nada va a tener ese legado directo, esa emotividad, ese sentimiento, en donde te lo podré decir, en nuestras células, en nuestros genes, en nuestra herencia cultural. De alguna manera nosotros somos producto de ese pasado. Y yo creo que por intuición, por afinidad, no sé de qué manera, nos conmueve y podemos sentir ese pasado en el presente. No sé si me doy a entender, como ser humano. En cambio, la máquina, por más que la programes, como tú dices, sus resultados serán muy precisos, muy cuadrados, pero ojo, tal vez alejado de esta vertiente, de este horizonte que el propio investigador, como ser humano, legatario de ese pasado, puede intuir. Así es. ¿Verdad? Así es. Es extraordinario. No. Pero bueno, hay que aprovechar porque hay tecnología que nos va a permitir guardar ciertos elementos que desgraciadamente con el paso del tiempo, sobre todo en el caso de los sitios paleontológicos, se va a ir perdiendo, ¿no? Porque eso es algo de su proceso natural. Y Felisa, en México, ¿cuáles son las regiones que han detectado ustedes, los investigadores de la paleontología, más ricos en vestigios de este tema? La verdad, yo digo que es todo el país. ¿Todo el país? Todo el país. Lo que pasa es que muchas veces la gente piensa que que solamente en una zona del país vamos a estar como que más concentrados los fósiles que en otro. Lo que varía es más bien el tipo de fósiles que nosotros podemos encontrar a lo largo de la República Mexicana y con qué facilidad es que nosotros vamos a poderlos encontrar. Por lo regular aquí en el centro de México, para que nosotros lleguemos a un punto con paleontología, siempre vamos a tener que estar haciendo alguna obra de construcción, perforar ciertos metros para que podamos llegar a la capa donde nosotros tenemos embebidos a los fósiles. Por el contrario, en el norte, que por ese transcurso natural que tiene el ciclo de las rocas ya nos erosionó gran parte de las rocas que los tenía cubiertos, podemos llegar perfectamente o rápidamente a esos fósiles, ¿no? Esa es la única diferencia, pero en todo el país lo tenemos. Lo que varía es el tipo de fósiles que nosotros vamos a encontrar y la temporalidad. Por ejemplo, en Sonora vamos a encontrar evidencias de los estromatolitos o estas colonias de cianobacterias que existieron durante el Precámbrico, ¿no? Hace más o menos, si no mal recuerdo, 2.100 millones de años que están datados esos yacimientos. Y lo más reciente, que es lo más abundante que encontramos en todo el país, pues que es el Pleistoceno, ¿no? Que siempre nosotros vamos a decir, bueno, encontraron un mamut, encontraron un perezoso gigante, o por ejemplo ahora que sanó la nota de lo de los cenotes, bueno, en los cenotes también se está encontrando fauna de este tipo, ¿no? Que muchas veces no, en la península de Yucatán no había nada, solamente zonas arqueológicas. No, lo que pasa es que esa evidencia está sumergida y que ahora a través de estas técnicas de arqueología subacuática nos están permitiendo recuperarlas, ¿no? Entonces en todo el país lo tenemos. La única diferencia, que es la que yo podría decir, es quien hace más divulgación de los hallazgos que se tienen en el país, ¿no? Porque a veces nosotros como especialistas nos olvidamos de eso. Hacemos el estudio, hacemos la descripción, publicamos,
pero se nos olvida comunicarle a la gente qué es lo que nosotros estamos haciendo. También como que apasionarlos de eso que nosotros nos apasionamos en su momento, que es la divulgación de esos hallazgos. Y hay gente, sobre todo cierto tipo de museos o cierto tipo de investigadores que sí les interesa, y hay veces que ellos hacen conexión con ciertos medios de comunicación y hacen la divulgación, pero se queda hasta ese nivel, y ya a veces se queda como que, sí escuchaste que en Chiapas encontraron un dinosaurio de tal temporalidad, y queda por ahí, pero no se hace más difusión, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo en Coahuila, que eso es algo que yo lo vi cuando llegué a vivir allá en 2004, había una interacción con este tipo de cosas, y es común, por ejemplo, para mí, que casi cada semana me pregunten, ¿y qué encontró? Y yo así de, pues es que ahorita no me toca temporada de campo. Ellos piensan que continuamente vamos a estar hallando cosas, y que sobre todo cosas nuevas, lo cual no va a suceder así, ¿no? Muchas veces lo que vamos a encontrar son más elementos que nos van a proporcionar ideas de lo que ya conocemos, o bien esperemos encontrar algo nuevo, ¿no? Pero eso es algo así como que más difícil. Pero es por eso, porque ya hay una divulgación del tipo de actividad. Esa es la única diferencia. Pero todo el país tiene. Excelente. Bueno, para darle la palabra a nuestros amables amigos que siguen Radio INA, pues ya tenemos aquí varias preguntas. Muchísimas gracias por su comunicación. Les agradecemos mucho que estén aquí al pendiente de estos temas tan apasionantes. Nos preguntan, ¿cómo podrías describir la cotidianidad de un antropólogo, una jornada de trabajo, de un paleontólogo, una jornada cotidiana, normal de trabajo? ¿Cómo es? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora inicias? ¿Es lo mismo trabajar en la mañana que en la tarde? Yo sé de algunos que prefieren la noche. Tú, Felisa, ¿cómo es tu día de trabajo? ¿Cómo es mi día de trabajo? Realmente ha variado. Yo cuando vivía en la Ciudad de México, realmente mi vida activa era en la tarde, porque toda la mañana daba clases y hacía otro tipo de actividades, pero ya a la hora de hacer investigación, a la hora de escribir, básicamente era la tarde, después de la comida, mi hora ideal para concentrarme en leer, empezar a hacer gráficos, o en su caso, preparar material con el cual yo pudiera estar haciendo esas reflexiones, ¿no? Que básicamente yo estando aquí en México tenía más actividades de laboratorio más que de salir a campo. Cuando me voy a Coahuila, básicamente lo que yo tengo es realmente combinar esas dos actividades, ¿no? La dinámica de la ciudad es distinta, entonces básicamente yo llego a la oficina tranquilamente a las 9 de la mañana y puedo ahí establecer mi espacio para leer, para empezar a trabajar materiales de campo y hacer todas estas limpiezas como tal. Pero por lo regular en la tarde ya hago otro tipo de actividades completamente ajenas a la investigación, ¿no? Tratando de más bien complementar o darles equilibrio también humano de este paleontólogo. Pero cuando nos vamos a campo, ahí la dinámica es distinta. Nosotros trabajamos en el norte, son temperaturas muy fuertes, entonces lo ideal es trabajar de madrugada. Depende también de lo que nosotros vayamos a hacer. Entonces ahorita, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer el registro de sitios con huellas, las huellas son un tipo de patrimonio muy particular que juega mucho las luces presentes en el espacio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber, de acuerdo a la orientación de la luz, en qué momento del día lo podemos hacer. Hay sitios que perfectamente, si nosotros llegamos a la hora del amanecer, nos va a permitir hacer el registro bien de las huellas, y por el contrario, hay sitios que tenemos que ir al atardecer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Plantear todas esas horarios de trabajo para ello. Entonces, por lo regular, en un horario de trabajo de campo es levantarnos a las 5 de la mañana, estar desayunando a las 6 para salir 6:30 y estar trabajando más o menos alrededor de las 2 de la tarde, hacer un descanso y nuevamente regresar a partir de las 5 y hasta las 8 de la noche, ¿no?
¿Y acampas, te instalas en Bueno, el campo? básicamente lo que ahorita nosotros hacemos es quedarnos en el poblado más cercano al sitio, sobre todo para que la gente no se canse, porque hay veces que las temporadas son largas y el trabajo es pesado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un poquito como que disminuir el que no, porque hay gente que ya no se acostumbra a dormir en el sleeping ni nada por el estilo. Entonces tratamos de que alguien de elegido nos proporcione un pequeño espacio y contratar a la misma gente del lugar para que nos prepare los alimentos, ¿no? ¿Trabajan en equipo o es el trabajo individual? No, completamente en equipo. En equipo. ¿Y que todos son de la misma profesión? ¿Todos son biólogos? Creo que no. ¿Habrá arqueólogos? ¿Habrá de otras especialidades? Pues ahora sí que depende equipo? un poco del tipo de yacimiento al que nosotros vayamos a intervenir. Cuando es pleistoceno, en automático siempre va a haber un arqueólogo, sobre todo por la posibilidad de encontrar evidencia humana asociada al contexto. Entonces siempre vamos a estar de la mano con un arqueólogo, y por lo regular el otro equipo que se nos complementa son biólogos también interesados en este tipo de yacimientos. Pero si hablamos de otro tipo de yacimientos como son los del Cretácico, que estamos hablando de evidencia como de dinosaurios o de plantas que habitaron durante esa temporalidad, básicamente lo conformamos biólogos y geólogos, ¿no? Porque, bueno, aunque las técnicas son muy parecidas a la arqueología, es rara vez que alguien así diga, bueno, un dinosaurio, ¿cómo es que van a excavar un dinosaurio, no? Entonces es un poco diferente. Pero el trabajo es totalmente en equipo, y muchas veces hasta terminamos asociándonos con otro tipo de personas, ¿no? Ya sedimentólogos, alguien que analice polen, para que realmente toda la riqueza que nosotros encontremos en el yacimiento nos permita recrear mucho mejor la historia. Les ayude a armar ese rompecabezas, ¿verdad? Entre todos. Exactamente. Felisa, mira, no sé si mi pregunta revele un tanto mi sentir romántico como investigador, como trabajador de campo, que también lo he hecho. Pero fíjate que cuando he estado en sitios de esta naturaleza, donde hay fósiles, en sitios arqueológicos, en estos abrigos y principalmente allá en la región de Coahuila, abrigos rocosos a donde hay pinturas murales, de pronto como que te tratas de conectar con ese pasado, piensas en la gente que estuvo por ahí, en quién pintó esas pinturas, en los animales que habitaron, que pasaron por ahí. ¿Hay alguna conexión de este tipo? ¿Qué te podré decir? Evocativa, espiritual, alguna especie de religamiento con ese pasado a través de los seres que vivieron ahí. La verdad sí. O sea, bueno, en mi caso particular, cuando nosotros vemos esa zona llena de rocas, ¿no? Ves que cada estrato, cada capita que nosotros podemos diferenciar por colores, por textura, nos está hablando de un momento en el tiempo. Entonces, como que remontarse a decir, bueno, eso ha ido cambiando con el largo del tiempo, y que esto que yo estoy viendo, ¿no? No era igual en el tiempo atrás. Entonces, nuestra imaginación se va a tratar de decir, bueno, si yo estoy encontrando el dinosaurio de tal forma, es porque esto tuvo que haber sido así. Entonces mi mente trata de irse hacia atrás, ¿no? Y tratar de ver qué es lo que pudo haber pasado. Y bueno, y cuando estamos en la comida, tratando de reponer energías, y que entre todos comentamos lo que nosotros pensamos que puede suceder, pues empiezas a armar esa historia, ¿no? Y empiezas a ver, bueno, esto era posiblemente una cuenca, ¿no? Mira, es que esto nos está hablando de un cuerpo de agua tranquilo, porque ve el sedimento tal. Entonces es apasionante el que en ese momento te metas en esa imagen, ¿no? En lo que pudo haber sucedido en ese momento. Lógicamente, nosotros ahí como humanos metidos entre toda esta fauna y flora exótica, que nada que ver con lo que hoy vemos en la actualidad, que eso es lo más interesante también. Ahora, cómo comunicarle a la gente qué fue lo que pasó, para que eso que antes era una selva, ahora lo tengamos totalmente como una zona desértica, ¿no? Eso es interesante El también. pasado te jala, te cautiva, es como una especie de imán que te traslada a eso. Y fíjate que esto puede resultar para alguien no científico, pero yo creo que también la ciencia, el método científico, tiene un ingrediente de imaginación, de intuición, porque solamente de esa manera es que se llega al hallazgo, es que se llega a descubrir, a atar cabos,
¿verdad? A decir esto pudo ser aquello y esto más y más allá. Entonces, la comunión con este pasado que te transmiten las piedras, los fósiles, el entorno, el cielo, de pronto se pregunta, estas estrellas, dado que las estrellas también tienen millones y millones de estar ahí, ¿son las mismas que vieron los hombres del pasado? O quizá hasta los animales, vete tú a saber. Así es. ¿Verdad? Qué hermoso. Oye, en México hay dada la vastedad de la riqueza paleontológica de nuestro país, ¿hay los suficientes investigadores de este tema, los suficientes paleontólogos? La verdad somos muy poquitos, ¿no? Es una carrera que al final de cuentas, como tú lo comentabas hace rato, un poco romántica. Entonces, si yo no mal recuerdo, alguna vez hicimos un conteo y eran aproximadamente 300 paleontólogos a nivel nacional. La mayoría de ellos concentrados en las universidades, ¿no? En lo que sería la UNAM, el Politécnico, la UAM, tanto básicamente en Iztapalapa y en otros centros de investigación en la República Mexicana. Pero que sí hacen trabajo de campo. Así es, totalmente. Ajá. O sea, ellos, digamos, hacen dos tipos de trabajo: el de docencia, para ir formando a gente interesada en esto, y por supuesto el de investigación, tratando de responder ciertas preguntas, ¿no? No nada más trabajan en el centro de México, ellos tienen hipótesis de trabajo que quieren responder y muchas veces se trasladan a esos sitios para hacer sus proyectos de investigación, ¿no? Pero si nosotros consideramos el territorio nacional que tenemos y la gran cantidad de rocas sedimentarias que tendríamos que excavar, simplemente somos muy poquitos. ¿Cuál es el asunto? Que muchas veces la investigación en este sentido, bueno, tiene que ir, para que tú ingreses a un centro de investigación, bueno, tienes que cumplir una serie de requisitos. En el caso particular de México, nosotros los que nos dedicamos a la paleontología, o somos biólogos o geólogos de formación, porque la carrera como tal no existe, ¿no? Sino es una especialización que nosotros vamos haciendo, ¿no? Con los diferentes estudios de posgrado y por supuesto con la práctica, porque la carrera como tal no existe, ¿no? Son esos, digamos, puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por mucho que te gusten los fósiles, pero si en ese momento hay una oportunidad para un trabajo de tal área, pues a veces el colega termina cambiando de tema de estudio, y cuando ya relativamente está establecido y puede nuevamente reabrir esa área de investigación en donde él está, pues es como se hace o se establecen nuevos grupos de trabajo, que ya los hay, Afortunadamente en la República Mexicana se están abriendo varios centros de investigación con gente interesada en tratar de entender qué es lo que ha pasado. Muy bien, Felisa. Para todos nuestros radioescuchas que amablemente nos acompañan, les recordamos que estamos platicando con la bióloga Felisa Aguilar sobre la conservación de los sitios paleontológicos en México. Un tema verdaderamente fascinante, hermoso, sea romántico o no sea romántico, el pasado siempre nos llega a cautivar, siempre es un motivo de imaginación, de remontarse a otras épocas, a otros momentos. Yo creo que cualquier ser humano queda atrapado con este tema tan interesante. De ahí que algunos medios de comunicación, principalmente el cine, hayan explotado mucho la temática, ¿verdad? Ahí con más ingrediente fantástico, de fantasía, que de realidad. Y hablando precisamente de esto, de la influencia de los medios de comunicación, novelas, cine, radionovelas en su momento, estas películas de Indiana Jones de alguna manera despertó el interés en muchas generaciones hacia este tema. Tú comentas que en México serán alrededor de unos 300 investigadores que se dedican al tema. Yo supongo que ha de haber más, ¿verdad? Quizá no con la preparación, porque sí se requiere una preparación muy rigurosa, un trabajo en equipo, interdisciplinario, ¿verdad? Donde confluyen muchas ciencias, muchos métodos para llegar al conocimiento, pero habrá más, ¿verdad? Ojalá que se abrieran más fuentes de empleo, más oportunidades para toda esta gente que aspira a hacer este tipo de investigaciones. Pues bueno, vamos a continuar con esta charla aquí con la bióloga Felisa. Estudiaste en la FE Zaragoza, ¿verdad? Eres egresada de allá de la UNAM. ¿Y te imaginaste en algún momento dedicarte a esto? Desde que estudiabas, ¿ya te atraía la paleontología? No, yo de hecho, sí, en todo momento estaba consciente que quería estudiar los organismos,
o sea, por eso estudié biología, pero en su momento yo o partía en la botánica o en la cuestión de entomología, ¿no? Para mí la paleontología como que yo decía, ¿cómo es que puedes generar algo, ¿no? del pasado? En su momento no lo podía dimensionar. Cuando ya llegué yo a la parte de formación en la carrera de esa área, fue cuando dije, ok, hay muchas cosas que se pueden responder a través del estudio de los fósiles, ¿no? Si yo quiero entender cómo es que encuentro hoy en día este tipo de plantas en cierta región, sí, los organismos actuales me van a decir una cosa, pero para que eso sucediera, yo tengo que entender qué pasó en el pasado. Y fue cuando yo dije, bueno, puedo hacer otro tipo de cosas. Y ahí fue cuando me fui enamorando continuamente de esta cuestión. Terminé de enamorándome cuando ya yo llegué haciendo servicio social al INA, haciendo cosas de paleontología, porque ahí vi la gran diversidad de cosas también que faltan por hacer, ¿no? Originalmente yo inicié con plantas, ahorita yo básicamente estoy trabajando vertebrados. Y yo en su momento ni siquiera pensaba estudiar dinosaurios y ahorita ya estamos trabajando dinosaurios, ¿no? Porque también esa es la oportunidad que te da la profesión. Ahora sí que está el problema, ¿cómo es que puedes resolverlo, no? En ese sentido aquí yo ya tengo esta situación, ¿qué fósil, o en este sentido, cómo yo lo voy a entender para que me vaya a aportar información del pasado de los sitios, ¿no? Por cierto, no nos dijiste cuál fue tu primer hallazgo. ¿Qué fue lo primero que yo hallé fue una pequeña plantita de una hoja de plátano. Fosilizada, ¿no? Muy bonita, que bueno, los sicomoros son muy comunes, sobre todo en la colonia Condesa y Roma. Entonces imagínense ver eso plasmadito en una roca muy compacta de arcilla. Entonces fue fascinante, la verdad. Y sobre todo que saliera al momento de esas veces románticas que dices, golpeas la roca y se abre y perfectamente ves encuentras ahí la planta, ¿no? Atrapado el pasado. Atrapado totalmente. Y dices, ¿cómo ahora qué fue lo que llegó ahí, no? ¿Qué fue lo que sucedió para que eso se conservara? Pero otra cosa que también me ha dado el trabajo, además de estos hallazgos, es la otra parte, ¿no? ¿Qué poder hacer con esos sitios que desgraciadamente no te puedes llevar todo al museo, ¿no? Nosotros partimos de que la paleontología necesitas el objeto como tal, te lo llevas, lo estudias y lo resguardas en una colección o en un museo o en una institución de investigación. Pero hay sitios o hay yacimientos que por la cantidad de fósiles, pues simplemente no vas a poder, ni vas a tener la vida, ni el espacio para poder resguardar esas evidencias, ¿no? Y como comentábamos, si las tecnologías van avanzando y si luego de repente yo puedo hacer otro tipo de análisis más a detalle a nivel de micras de esas rocas, pues yo cuando a lo mejor yo llegue a esos sitios, pues a lo mejor ese sitio ya no existe. Entonces una de las partes que como parte del trabajo y como parte de los objetivos que tenemos en el INA, pues ha sido la conservación, ¿no? De esos sitios, qué es lo que nosotros podemos plantearnos y qué es lo que tiene que hacerse en esos sitios para. Lógicamente ya implica un trabajo mucho más multidisciplinario, ¿no? Porque ya tienes que hablar con geólogos, lógicamente con los más paleontólogos, porque no nada más vas a encontrar un tipo de evidencia, sino también la parte social, ¿no? ¿Cómo es que la gente que está cercana a ese tipo de patrimonio ve eso que a nosotros nos apasiona, ¿no? Como alguna vez nos dijeron, ¿les gusta eso? No, pues sí, de algo tienen que trabajar, ¿no? O sea, como que es algo que no dimensionan que sea parte de nuestro trabajo, porque eso es lo que nos ha faltado a nosotros transmitir. Pero ya cuando nos ven continuamente, cuando ya nos ven que podemos hacer una serie de cosas, ellos también van cambiando la concepción de ese tipo de cómo lo ven, ¿no? Entonces es interesante que ahora la parte de conservación tú involucres también esa parte social y que es como la que tienes que generar, sin importar, bueno, por un lado entender que por más que quieras minimizar cierto tipo de eventos, bueno, vas a tener que una serie de eventos para poder aterrizar y hacer esa conservación de los sitios, pero eso no lo vas a poder hacer solo, necesitas involucrarte con la comunidad, porque si no lo haces es completamente ajeno y si tú en algún momento necesitas ayuda de ellos, simplemente no vas a contar con esa participación. Felisa, en muchos momentos mencionaste que es la propia gente de las comunidades quienes avisan a los investigadores, a las instituciones que se encontraron, que será un colmillo, un fémur, ¿no? Algún fósil por ahí.
En México existe en gran medida el saqueo de estas cosas, de estos hallazgos, ¿verdad? A veces por ignorancia de la gente o bien porque sabe mucho de lo que cuesta esto. ¿Cómo enfrenta el investigador? ¿Qué apoyo recibe por parte de la institución para tratar de manejar esta relación con la comunidad? Yo supongo que algunos, porque varios de estos vestigios se encuentran en propiedad privada, ¿verdad? Se encuentra la gente ya sea construyendo su casa, arando la tierra, de pronto sale el hueso por ahí, sale el colmillo del mamut. ¿Qué trato tienen ustedes con la gente, ¿verdad? Aparte de lo que ya nos has mencionado. ¿Y qué apoyo tienen de las instituciones? ¿Ha habido litigios para recuperar estas piezas con los coleccionistas privados, con la venta de este tipo de objetos? Todo este mundo que también me imagino que es algo de lo más complicado en su quehacer como investigadores. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, como tú lo comentas, sí, la actividad de saqueo es algo muy común. Por un lado, lo visualizan como que es algo que adorna a la roca, ¿no? Y que no tiene que ver como si fuera o que formara parte de nuestro patrimonio nacional. Esa es parte de lo que nos ha faltado a nosotros divulgar, que los fósiles, dado que nos están hablando de la historia de lo que hoy forma nuestro territorio nacional, forma parte de nuestro patrimonio. Eso es algo muy importante, ¿no? Y como tal, está protegido, ¿no? Y cualquier actividad de este tipo de extracción, de traslado, es un delito federal, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que divulgar y decir. Hay gente que simplemente le llama la atención y se lo lleva sin ningún fin, solamente tenerlo como un pequeño recuerdo de su paseo, pero hay gente que sí, desgraciadamente, ya tiene un tinte comercial. ¿Por qué sucede esto? Porque en otras zonas del mundo o en otras regiones la legislación como tal en dichos países lo permite, ¿no? Pero en el nuestro no es así. ¿Qué es lo que nosotros nos topamos con esto? Que simplemente pues tenemos que comunicarnos con la gente, bueno, ver qué es lo que ellos visualizan y decirles que muchas veces esa situación a la larga no les va a convenir y ellos mismos se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de un sitio que nos reportaron. Ellos decían que antes en cualquier momento caminaban y encontraban los fósiles y los recogían y tenían botes, ¿no? Que llegaba alguien y se los compraba, ¿no? Porque ellos pues me van a pagar por eso que yo recolecté, pues no hay ningún problema. Siguieron haciéndolo y ahora el poder encontrar esa pieza tenían que caminar más, o sea, ellos se dieron cuenta que estaban terminando con ese tipo de patrimonio. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, sencillamente dejaron de hacer esa actividad y ahorita ya están haciendo otro tipo pero tuvieron que tener la asesoría del investigador, ¿no? De decirle, no, mira, espérate, eso que tú estás haciendo no te está hablando de la historia de tu lugar de origen, ¿no? Más bien, contemos esa historia y vas a tener visita siempre. Pero si tú sigues haciendo eso, vas a terminar con tu historia y simplemente ya no vas a tener más que mostrar ni más que vender, ¿no? Sin contar que era el delito es federal. Con los coleccionistas privados, pues bueno, simplemente tratamos de que esto ya lo eviten. Hay gente que comprende perfectamente porque ellos pensaban que pues es como una especie natural que mientras no tenga restricción la podían colectar, pero ya cuando hablamos con ellos del patrimonio que conforma los fósiles, pues más bien los invitamos a que hagan su registro de su colección, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos, ¿no? Hacemos el registro apoyando en este caso a la Dirección de Registro Público de Zonas y Monumentos Arqueológicos e ingresando en esta base de datos que ellos tienen también los bienes paleontológicos, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos esa evidencia como tal. Ha sido difícil porque es digamos que es como que dimensionarle a la gente, ¿no? Que eso también forma parte del patrimonio. Y la otra, bueno, simplemente cuando son hallazgos en propiedad privada, pues tratar en todo momento de sobre todo establecer colaboraciones con la gente. A veces no ha sido sencillo,
tiene que haber una colaboración, de hecho hasta con los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Invitamos al municipio, invitamos al gobierno estatal para que realmente haya una colaboración en este sentido y vean, ¿no? Esa singularidad que tiene este tipo de patrimonio. No ha sido simple. Hay muchos casos, de hecho nosotros lo vemos en el día a día, porque también muchos de estos fósiles forman parte de yacimientos económicos importantes. Hay gente que se escuda, pero pues si el petróleo es fósil, ¿por qué lo estamos explotando, no? Bueno, porque hay una diferenciación. Hay cierto tipo de yacimientos que, a pesar de que por su origen sea formado por fósiles, dado que tienen un uso económico, está regido por otra ley, ¿no? Que en este caso es la ley de la Secretaría de Energía, donde, bueno, ellos dan los permisos de explotación y se puede hacer este uso. Pero aquello que no tenga esa asociación es cuando nosotros entramos a trabajar con ellos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con estos yacimientos económicos? Que más bien se hacen como colaboraciones con la gente que explota los yacimientos. Porque muchas veces ni siquiera el fósil mismo es el que ellos están comercializando. Más bien a veces tienen que destruir eso que contiene a los fósiles para llegar a la zona que ellos están explotando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el investigador hace una asociación con el dueño o con quien tenga la concesión y les dicen, bueno, permíteme estudiar esto, permíteme recuperar la información que tiene esto y yo puedo aportar información. Hay sitios así que se están trabajando en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro, ¿no? Donde se puede hacer esa colaboración. Pero es, digamos, que la forma de reducirlo es cuando ya tengamos gente en cada estado que haga esa vinculación con la gente que hace ese tipo de explotación. ¿Y hay proyectos comunitarios a donde se involucre a la gente de la localidad para que ellos mismos cuiden y que ellos mismos, digamos, vigilen o abran al público, al turismo ecológico, digamos, que anda buscando otro tipo de alternativas de diversión, de esparcimiento, de conocimiento? ¿Han pensado en este tipo de proyectos o ya hay? Mira, ya existen proyectos, que ahí también es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, al igual, si nosotros hablamos de turismo ecológico, pensamos que, bueno, estamos hablando de rocas y siguiendo una serie de procedimientos que nada más marque Semarnat, con eso ya se puede ejecutar el sitio. No, hay que recordar que, dado que la paleontología, de acuerdo a una modificación que hubo en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, compete al INAH. Entonces, los sitios paleontológicos, al igual que los sitios arqueológicos, están regulados por la institución. Entonces, para que un sitio de estas características se abra al público, tiene que seguir toda la normatividad que existe en la materia para ello, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer esa vinculación de que sí, porque si hay apoyos, y me ha tocado, de hecho, yo los 2 sitios que trabajo en Coahuila, de repente ellos ya contaban con apoyo para hacer este tipo de proyectos ecoturísticos y ya querían tener una serie de actividades con los fósiles, hasta que ya llegamos a ver, espérense, está muy bien, pero tiene que hacerse así, porque los fósiles tienen otra regulación y es la forma que ahorita estamos trabajando, ¿no? Donde a través ya de la vinculación con las diferentes áreas que nos marcan para abrir un sitio al público, pues ahora nos tenemos que vincular para hacerlo. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, pero hay casos que algunos de ellos ya están abiertos al público, pero nos falta a nosotros regularizarlos, ¿no? Para que esto suceda así. En el caso de Puebla hay un sitio que es está en la reserva de Tehuacán-Cuicatlán, que la gente así lo tiene, ¿no? De hecho ya tiene sus ventanitas paleontológicas, tiene sus senderos y fue con apoyo con una actividad de ecoturismo. Entonces, bueno, ahora nada más nos falta que ellos vean de qué forma pueden atender esta conservación de estos sitios. Entonces, ahí vamos. Es difícil porque sí es una alternativa de vida, pero hay que tener en cuenta una parte muy importante, la conservación. Porque hay veces que dice, si ya vivieron 100 millones de años, ¿qué les puede pasar? No pasa nada. Sí les pasa, ¿no? Simplemente siguen un proceso de erosión que a la larga, si nosotros no sabemos hacer unos procesos adecuados de conservación, esto en 10 años, simplemente ahí había un yacimiento con huellas, ¿no? O ahí había una acumulación de conchas, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que a nosotros nos toca trabajar.
Qué interesante, verdaderamente fascinante la plática contigo, Felicia. Y hablando de las grandes dimensiones del tiempo, este programa es un polvito de ese gran tiempo. Quisiéramos seguir platicando contigo tantas y tantas cosas porque verdaderamente es un mundo, no me canso de decirlo, apasionante, ¿verdad? Siempre el pasado nos jala, los ancestros, los animales que vivieron en otros momentos de la historia de este mundo, de este planeta que es nuestro hogar y que verdaderamente encierra cosas bellísimas, hermosas, ¿verdad? Tanto el pasado como el presente son importantes para conocer, comprender y cuidar el acervo total que es nuestra tierra, Así ¿verdad? es. Y la paleontología o todos estos objetos, pues uno de sus principales legados. Felisa, ¿cómo protegemos el patrimonio paleontológico? ¿Cómo hay leyes, hay reglamentos? ¿Qué hay al respecto para salvaguardar este importante tipo de patrimonio? Bueno, por un lado tenemos su reconocimiento como patrimonio nacional en la Ley General de Bienes Nacionales, aunque ahí ya hablamos específicamente de los objetos, hablamos de las colecciones. Entonces, cualquier colección, ya sea una particular o una institucional, forma parte de nuestro patrimonio nacional porque es algo único, pero a través de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con la adición del artículo 28 bis, que hace un equiparativo con lo arqueológico, con lo paleontológico, ya tenemos una protección un poquito más fuerte en esta situación. Actualmente, pues estamos tratando de armar toda una serie de reglamentos particulares. Ahorita todos los proyectos de investigación, todo el registro de sitios, registro de colecciones, se siguen bajo la normativa de la arqueología, ¿no? Que esperemos muy pronto ya tengamos algo particular para paleontología. Felisa, una de las últimas preguntas. En el contexto de varios tipos de patrimonio que tenemos en México, las grandes pirámides, todos estos sitios bellísimos, arquitectónicos, las pinturas rupestres, el patrimonio paleontológico, ¿qué recepción tiene por parte de la sociedad? Hay ciertos grupos, hay grandes grupos que buscan conocer, que buscan disfrutar, apreciar este patrimonio. Sí hay gente interesada, pero bueno, aquí parte del gancho es que todo el mundo asocia la palabra paleontología con dinosaurios. Entonces de repente como que todo el mundo dice, sí, fósiles, dinosaurios. Es el atractivo principal. El atractivo Ajá. principal, ¿no? Pero hay gente que también sabe que a través de este tipo de patrimonio puedes entender parte del entorno. Digamos que sí es selectivo, es un turismo, ahora sí que un aficionado especializado. No es alguien así que, bueno, totalmente de masas, porque hay veces que la gente piensa que es así. No, porque básicamente los fósiles, como les comentaba, tiene su particularidad el que nosotros los veamos en campo y simplemente el que los recreemos es otra cuestión. Porque parte de los problemas que nosotros tenemos es que a veces queremos tener el animal vivo, ¿no? O la planta viva, y en el caso de los fósiles no va a ser así, ¿no? Es un pequeño pedacito que a través de ese pequeño pedacito hacemos toda esa recreación. Sí existe, pero es reducido comparado con el que sí está interesado con otro tipo de patrimonio. Bióloga Felisa, ¿cuál es el futuro de la paleontología en México? Yo creo que está abriendo nuevas puertas, ¿no? Estamos trabajando con este tipo de vinculación con la sociedad y yo creo que va a generar una serie de motivaciones para que algo que se está haciendo en un sitio en particular se replique en otras partes de la República. Y que ojalá motive a los que ya están interesados en este tema y a nuevas generaciones. ¿Qué invitación le tendrías a las nuevas generaciones, a los chavos, a los jóvenes que por allá andan buscando alguna carrera? ¿Esta es factible desarrollar? Lo es, ¿no? Siempre, ahora sí que todo el mundo puede desarrollar lo que quiera, siempre y cuando no se desanime. Hay muchas opciones de trabajo, hay muchas opciones. Lo único que sí les invito es abran horizontes. No todo está aquí en la Ciudad de México. Hay muchas cosas en la República Mexicana y quien esté interesado en buscar una oportunidad la va a tener. Bióloga Felisa, ha sido verdaderamente un placer platicar contigo. Eres una persona que conoce mucho del tema, se nota a flor de piel la pasión, el amor que tienes por esta disciplina. Yo creo que es una mezcla entre ciencia, entre arte, entre imaginación, recreación,
y verdaderamente es un regalo haber platicado contigo. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos radioescuchas que siguen los programas de Radio INA. Aquí tendremos seguramente más temas a tratar de lo que trabajamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta ha sido una muestra, la paleontología en México y principalmente adentro del INA. Felisa, muchas felicidades. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haber estado acá. No. Que sigas teniendo hallazgos importantísimos. Pues un servidor, Benjamín Muratalla, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestra invitada, la bióloga Felisa Aguilar, sobre el tema la conservación de sitios paleontológicos en México. Gracias también a nuestros escuchas quienes nos atienden a través de internet desde cualquier lugar del mundo donde se encuentra. Qué maravilla, ¿verdad? Que nos escuchan en varias partes. En este programa participamos en la producción Gabriela Marientes y Eva Nivaldo Morales. En la operación técnica, Javier Cortés con el apoyo de Lauro Gaspar. Los invitamos a conocer más de nuestros materiales en www.radio.ina.gov.mx. Muchas gracias por su atención, los esperamos y hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.